Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien. Siempre con la bendición de nuestro Padre Celestial, a quien se le pide en este momento que todo salga bien de acuerdo a su santa voluntad. Eh, Hay un tema que está dando vueltas por las redes sociales acerca de los famosos Nefilim. No sé si la mayoría tiene conocimiento de qué cosas son los Nefilim, ¿ok? Y el que tiene conocimiento se va a enterar de algo muy novedoso el día de hoy. Casualmente por eso es que decidí sentarme frente a la cámara y explicarles qué cosa es lo que se ha podido descubrir, que se suma a una lista interminable de mentiras, y explicarles la verdad de las cosas tal cual se han encontrado, las evidencias correspondientes, ¿no? Bien, entonces vamos con la explicación. Para los que no saben lo que son los Nefilim supuestamente, según el Génesis 6, supuestamente son las criaturas que nacen de la relación de los ángeles caídos con los mortales. No nos olvidemos que los ángeles son seres espirituales, pero que su inteligencia y sabiduría pueden hacer que se materialicen y pueden entablar relaciones con las mortales como lo hicieron en aquella época según las escrituras. Y según las escrituras también sale la versión de que estos seres llamados Nefilim, a los cuales pintan como seres monstruosos, ¿ok?, nacieron fruto de esa relación. ¿Ok? Asimismo, asimismo quiero también, porque tiene relación, quiero también explicarles a qué se refiere nuestro Padre Celestial cuando le da el mensaje a Pablo que predique el Evangelio también a los gentiles. ¿Qué cosas, qué significa gentiles o a qué quiere o a qué se refiere nuestro Padre Celestial al momento que le revela a Pablo que tiene que predicar el Evangelio a todo el mundo y también debe incluir a los gentiles? Vamos con lo que es la primera parte. Los Nefilim, según la historia, eran seres gigantes de más o menos 3 metros de alto, según la descripción o la medida que los antiguos usaban, eran de 3 hombres, uno sobre otro parados. Esa era la altura del gigante, más o menos la talla de un hombre entre 1,70 m, 1,80 m, ¿ok? Y 5 hombres de baja estatura, quiere decir 5 hombres de 1,60 m para arriba. Quiere decir que usando la matemática simple, medían entre 3,80 m y 4 metros estos famosos seres gigantes, los Nefilim. Los Nefilim, por lo que se sabe, eran seres gigantes, corpulentos, con una fuerza sobrenatural, ¿ok? Muy diestros en la cacería, ¿ok? Y muy inteligentes para el desarrollo de las matemáticas, las construcciones, filosofía, ¿ok? Y sobre todo la agricultura. Trabajaron también los metales. Eso es lo que se sabe de los Nefilim según el libro de Enoch y lo que dice la Biblia, pero la Biblia lo dice de una manera muy corta, muy resumida. Encontramos más información en el libro de Enoch. Pero hay un error, hay un grave error, ¿ok? Que ellos no son hijos de los ángeles caídos con los seres mortales. Cuando los ángeles cayeron, la tierra ya existía. Estaba en una época, en una era paleolítica, y ahora se los explico cómo se ha podido determinar esto, pero la tierra ya existía. ¿Ok? Y para comprobar esto, para corroborar esto, ¿ok?, recordemos lo que le dijo, lo que se le reveló a Pablo, o lo que Pablo soñó, perdón. Lo que Pablo soñó y a la vez tuvo una revelación. En una de las travesías de Pablo yendo a predicar el Evangelio, tiene un sueño y en ese sueño vio bajar del cielo un lienzo inmenso
cuyo contenido o cuyo dibujo en el lienzo era de un escenario oscuro donde había seres cuadrúpedos de gran tamaño, gigantes, seres cuadrúpedos que se mataban unos a ellos por alimento, ¿ok? Veía a las serpientes y a los reptiles arrastrándose por el piso o por la tierra, ¿ok? Y en eso escuchó una voz que le dijo: Pablo, si tienes hambre, caza y come. La respuesta de Pablo fue que él no tenía necesidad de matar a nadie para poder alimentarse. Esto lo pueden encontrar ustedes en el Evangelio, no lo estoy inventando. Ese es el sueño que tú... Se lo voy a poner en la descripción para que puedan entenderlo mejor. Entonces, como siempre le he dicho, el Evangelio se enseña por metáforas. ¿Qué significa ese escenario? Ese escenario oscuro, donde habían seres gigantes monstruosos que se mataban unos a otros, donde había oscuridad mas no había luz, y que Pablo tenía que convertirse en un ser de esa época para cazar, matar y alimentarse. ¿A qué época se refería ese mensaje o esa metáfora? ¿Qué quería decirle esa metáfora? Esa metáfora, a simple vista, entendemos que era una visión de la época mesozoica, paleozoica, paleolítica, como quieran llamarle, donde estos seres nefilín ya existían. Ya existían estos seres nefilín. La descripción que se le da, muy aparte de lo que les he explicado, es que su tez era oscura, ¿ok? Y su ropa eran pieles de animales, que ellos, como taparrabos, de color rojizo. Escúchenme, ¿eh? Ok, hasta acá estamos claros. Bien, entonces hay un error más en los libros canónicos, en la Biblia y en cualquier libro donde se refiere a los nefilín como los hijos que nacen del fruto de la relación de los ángeles caídos con los mortales. Eso es mentira. Eso no es así. Tienen que leer bien para que lo puedan interpretar. Ellos ya existían. Acá viene lo bueno. Estamos hablando de la creación, antes de la creación, ¿ok? Cuando se caen los ángeles, cuando expulsa nuestro creador a los ángeles, caen a la tierra. Desde esa época, ¿ok? Hasta la actualidad, perdón, desde aquel lugar hasta América del Sur, nuestro país, hay una distancia increíble. ¿No es así? Sin embargo, y esta es la noticia, hay un libro de crónicas del Perú escrito por Pablo Cieza de León, un escritor español que en el año de 1555 él explica y adelanta, ¿ok?, que en la selva, en el norte de la selva peruana, existe una colonia de gigantes semejantes a los que la Biblia menciona. Pero como siempre he dicho, al Perú nunca le hacen caso. Han encontrado hallazgos a montones, pero todos se los han llevado y nos han dejado sin nada. ¿Ok? En 1925, el diario La Prensa y La Crónica, diarios antiguos, ¿ok?, que muchos de ustedes se deben acordar, envían a un corresponsal a buscar esa tribu, ¿ok? Esa tribu que ya estaba resonando por aquella parte del Perú, en la selva. Entonces mandan a dos investigadores, un fotógrafo y un periodista, para que se meta en la selva con un guía y pueda ubicar a esa colonia de gigantes que habían.
¿ok? Y la gran sorpresa es que llegan a encontrarlos. Esta es la foto que se ha podido rescatar en blanco y negro con un poquito de color de aquella época. ¿Ok? Ahora, viene la otra parte. Hace poco tiempo encontraron un dinosaurio y restos de seres gigantes en la selva peruana, en San Martín. ¿Ok? El año pasado, en el 2020, yo hice una publicación de que habían encontrado una biblioteca hecha para gigantes, donde habían encontrado también láminas de acero, de oro, perdón, láminas de metales, de oro, plata, cobre, con escrituras paleolíticas, arcaicas, del idioma copto quizás, jeroglíficos, ¿ok? Que tenían que ver mucho con la creación del mundo. Pero como lo encontraron en el Ecuador y no en el Perú, el gobierno ecuatoriano decidió llamar a la Iglesia Católica para que se haga cargo de ese hallazgo. ¿Qué hicieron los de la Iglesia Católica? El famoso padre Crispín, que estaba en ese entonces por el lugar donde está la tribu de los jíbaros, porque los jíbaros fueron los que encontraron esa cueva, ¿ok? Con una biblioteca donde un ser común y silvestre era demasiado grande para ellos, ¿ok? Le entrega las planchas al padre y el padre se las lleva al Vaticano y desapareció el hallazgo más grande de la historia de Sudamérica. ¿Ok? Para terminar de corroborar lo que estoy mencionando, hay una entrevista que se le hacen a los uros. Los uros son los que viven entre Puno y Bolivia. Hace poco, pueden buscarla en el internet, donde los uros, donde les preguntan a los uros de dónde proceden ellos, por qué viven en en casas balsas. ¿Ok? Ellos arman sus casas sobre el lago Titicaca. Ellos se desplazan sobre el lago Titicaca. Su casa no está, sus hogares no están hechos en la tierra, están hechos en el mar. Les preguntan a ellos, un periodista, de dónde proceden. Y escuchen la respuesta que ellos le dan. Nosotros procedemos desde la época que no había luz y donde los habitantes que existían en esta parte del mundo, en todo el Perú, estaban dispersos, eran de tez oscura y se caracterizaban por tener ropa de color medio rojizo de animales muertos. Y nunca vivieron sobre la tierra, vivían en ciudades hechas debajo de la tierra. ¿Qué cosa nos lleva a esto? A una conclusión bastante sencilla. Esos nefilín de la antigüedad llegaron hasta esta parte del mundo. Pero ahora ustedes dirán, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron si en ese entonces no había embarcación que pueda sostener o soportar el viaje? ¿Cómo hicieron? Pues ellos no se trasladaron por el mar. Y no estoy loco. ¿Ok? Ellos no se trasladaron por el mar. ¿Ustedes han escuchado hablar del continente Pangea? O Pangá en hebreo. ¿Qué significa Pangá? Dice una sola tierra. Ese es el significado de Pangá. Pangea es el continente, es la unión. A ver, cuando el mundo se creó, había solamente un continente inmenso, un continente inmenso,
donde trasladarte del norte al sur era solamente el sacrificio de caminar hasta tu meta. No había que ir por el mar. Quizás hayas tenido que cruzar lagos, lagunas o algún tipo de riachuelo, porque era necesario, porque se practicaba la agricultura en aquella época también. Entonces, al ser un solo pedazo de tierra, no había litoral o no había mar para que puedas cruzar. Simplemente lo que hacías era peregrinar durante muchos años hasta llegar a una nueva civilización. ¿Por qué sucedió esto? Porque a consecuencia de estos nefilim, por la degeneración que ellos crearon, ¿ok? Entonces la responsabilidad ya no es solamente de Caín, ni de los primeros habitantes, ni de la serpiente, no. Los nefilim también tienen parte de culpa en que nuestro Padre Celestial haya decidido destruir esa parte del mundo y desaparecer a esa civilización. Pero sin embargo, todavía quedaron y llegaron hasta esta parte del mundo. En el Perú todavía hay una colonia ahora civilizada de los nefilim. O, más claro, se les llama gentiles. Ahora me entienden a qué se refería nuestro Padre Celestial, que hay que predicarle también a los gentiles, a esos seres que hablan los suros, que eran de piel oscura, ¿ok? De pelo largo, piel oscura, con una fortaleza increíble, y a quien se dice también que fueron los constructores de las primeras ciudadelas incaicas. Es por eso que la dimensión de las piedras que hay es difícil de aceptar que un ser humano común y silvestre con estatura normal la haya podido movilizar. Ahí ha sido necesario tener una fuerza sobrehumana. Y estos nefilim la tenían. Su tamaño, su corpulencia hizo que el traslado de esas piedras y el trabajo de las piedras sea más sencillo, y su conocimiento también. Sin ir muy lejos, Tiahuanaco fue creada muchísimos millones de años antes que vengan los incas o que los incas aparecieran. Ya estaba en esta parte del mundo. Entonces, a esos personajes que viven desde la antigüedad y que los suros mencionan como los antepasados, se les llama gentiles. ¿Qué cosa le quiso decir nuestro Padre Celestial a Pablo? Que tiene que ir a esas comunidades indígenas estando en cualquier parte del mundo, principalmente en esta, ¿ok? Donde no se conoce aún la verdad y donde se tiene que predicar el Evangelio dándoles una oportunidad de salvación. Porque no se olviden, si es generación de esos habitantes, es una generación que fue destruida por su mal comportamiento y están trayendo un karma que no los va a hacer libres de un momento a otro. Y por la falta de conocimiento e ignorancia, esas personas posiblemente no se realicen como hijos de Dios. Ese es el mensaje y eso es lo que Pablo vio. Entonces, gentiles no significa solamente los que no pertenecen al Imperio Romano, los que no creen en el judaísmo, los que no creen en el cristianismo y los que son amables, no. También se le llama gentiles a aquellos habitantes que emigraron desde aquel lugar que menciona la Biblia como lugar de la creación hasta esta parte del mundo. Todavía no existía el día, todavía estaban en oscuridad, según la versión de los suros. ¿Me dejo entender? ¿Me han entendido bien? Ese es el significado y eso es lo que nuestro Padre Celestial le quiere decir a Pablo con esa visión, con ese sueño. Está claro, en ese lienzo lo que ve Pablo es una pelea de seres, de animales prehistóricos, ¿ok? Con un hombre que quizás haya sido un hombre
neandertal, un Pithecanthropus o una clonación de ellos o algún tipo de ser que apareció por aquella época, pero ya vivían. Y eran nómades y armaban, sus armas eran cachiporras y eran salvajes, porque al no tener alimento se comenzaron a comer a los mismos seres humanos, por el hambre voraz. ¿Me dejo entender? Y sin embargo, en el Perú todavía existe un pueblo que desciende de aquella civilización antigua. Y no lo sabemos, o no lo sabían hasta el día de hoy. Yo los invito a que busquen, va a ser difícil que lo encuentren, pero sí lo pueden encontrar, ojalá que lo encuentren en físico. Crónica del Perú, Pablo Cieza de León, él menciona la ubicación de la tribu de los hombres gigantes. Ok, el diario La Crónica, en el año 1925, La Crónica y La Prensa sacaron esa edición y esta foto es la foto del recuerdo. Este habitante que ven ustedes ahí es de la provincia de un pueblo llamado Yauyos. Me parece que es Chubipalca o Chavipalca, en el Cusco. Ahí encuentran a ese hombre, porque su peregrinaje fue primero la sierra, después la selva. Ok, entonces, y las ciudades que han encontrado debajo de la tierra peruana, que conectan hasta con Bolivia, fueron hechas por estos seres gigantes. ¿Me dejo entender? ¿Por qué submarinas? Porque ellos necesitaban mucha agua para poder vivir y para poder realizar sus trabajos de agricultura y tener alimentos. Y se dedicaban mucho a la pesca también. Increíble, ¿no? Increíble que seamos tan ricos en historia, pero tan pobres ante el mundo. ¿Sí? Cualquier información pueden recurrir al libro que les menciono, ¿sí? O buscar información en internet del pueblo de los gigantes, ubicado en el norte peruano. Quizás Margarito, como único caso, 2,20 metros. 2,20 metros, ojo, el hombre más alto del mundo, me parece, que no es usual en el Perú, cuando la estatura promedio en el Perú es de 1,65 m, 68, 70 para el hombre, y para la mujer 1,55 m. Eso es lo que dicen los estudios. Ok, entonces, ¿de dónde salió Margarito? Hay un porqué. ¿Sí? Se me termina el tiempo. Creo que eso es todo de mi parte. Cuídese bastante, que Dios me lo bendiga. Chao, chao.